Muy buenas a todos surferos y muy buenas a todos los que llegáis por aquí de pasada. Hoy vuelve Shintaro Kago a la estación de nieblas. Vuelve el maestro del eroguro, de lo bizarro y el surrealismo, y lo hace con el Palacio Infinito, un tomo particular en varios sentidos. Primero porque por primera vez nos lo trae en castellano Monstruo Editorial, que en mi opinión ha pegado todo un campanazo al hacerse con esta licencia, cuya primera tirada agotaron rapidísimamente y ya anda por la segunda edición. Segundo, porque estamos ante una historia que no se publicó originalmente en Japón, sino que es una obra editada por Hollow Press en Italia, algo que se deja notar, por ejemplo, en el sentido de lectura, que en esta ocasión es occidental. Y tercero, porque tenemos una historia larga. Aquí no vamos a encontrar un clásico compendio de mini relatos del autor, sin relación entre ellos, sino que tendremos una historia principal titulada La princesa del Palacio Infinito, que abarca unas 3/4 partes del tomo, y luego un spin-off que nos narra otra historia del mismo universo llamada Las 12 hermanas del Palacio Infinito. No es la primera vez que nos encontramos en España un manga de larga duración de Shintaro Kago. De hecho, esta obra podríamos enmarcarla dentro de un estilo que ya hemos visto más de una vez en este mangaka, el de la ucronía surrealista, es decir, esas historias basadas en un periodo histórico real, pero a las que se le da un giro de los acontecimientos que hace que todo cambie a partir de ahí. En esta ocasión, además de la ucronía y el surrealismo, tenemos que añadirle los temas multiversales y las realidades paralelas, y es nada. Así que os cuento un poco de qué va esta fiesta que nos ha montado el amigo Shintaro Kago. La historia se inicia contándonos que el gran Oda Nobunaga, ya sabéis, uno de los grandes señores feudales del Japón, que además de ser todo un sádico logró unificar el país, pues ha logrado hacerse con el control ya no solo de Japón sino del mundo entero. Para demostrar su poder, además, construye un gran palacio donde vive él junto a todos sus súbditos, y allí mismo es traicionado por el más fiel de todos ellos, llamado Akechi Mitsuhide. Ambos se baten en duelo y el resultado no termina de decantarse por ninguno de los dos, sino que se dan las dos realidades al mismo tiempo. En una, Nobunaga vence al traidor y continúa gobernando, y en la otra el ganador es Mitsuhide y es él quien se convierte en el nuevo emperador. A nivel visual, esta división de realidades se materializa en el propio castillo, que como si fuera una serpiente de dos cabezas, comienza a separarse en las plantas más elevadas, y cada una de estas realidades se va a desarrollar pues, en una de estas bifurcaciones. Las personas, por tanto, todo lo que habitan en este castillo estarán duplicados, las localizaciones también, pero en una seguiremos la historia con Nobunaga como líder y en la otra la historia del emperador Mitsuhide. Y así es un poco como Shintaro Kago da inicio a su propio multiverso de una forma muy original, muy visual, muy surrealista y además muy fácil de entender, como no podía ser menos en él. A partir de aquí nos centraremos sobre todo en la realidad donde Nobunaga está muerto y su mujer, la princesa No, personaje que al igual que los anteriores que ya os he comentado, existió realmente, decide liderar una rebelión para vengarle, lo que le llevará a recorrer el palacio de arriba a abajo mientras vamos conociendo el funcionamiento del mismo, que es bastante particular. No sé si alguno habréis leído el cómic o habéis visto la película o la serie incluso de Snowpiercer, en la que la sociedad se desarrolla dentro de un tren larguísimo donde los vagones de cola es el lugar donde viven las clases más bajas y los de delante es donde vive la élite. Pues aquí es algo parecido. En las plantas inferiores del castillo viven los apestados, los tullidos, etcétera, etcétera, y según vamos subiendo también sube el escalafón social. Entre medias además vamos a encontrar pues plantas dedicadas al comercio, a la hospitalización de enfermos, a la prostitución e incluso a cosas tan locas como, yo que sé, a cultivar arroz o a la fermentación de cadáveres, ya que en esta historia toda la vida se desarrolla en el interior del palacio y en ninguna página vamos a salir de él, no vamos a ver nunca el exterior. Después de esto que os he contado, pues descubriremos que ha habido otros puntos de inflexión en la historia que ha hecho que la realidad y por tanto el castillo vuelva a dividirse, llegando al punto en que el cielo está repleto de torres elevándose en paralelo unas a otras. Y esto da lugar a algo muy interesante, y es que todos los habitantes de este castillo infinito saben de la existencia de las demás torres y de que cada una es una realidad diferente. De hecho, a veces solo mirando por la ventana pueden ver cómo les va la vida a sus vecinos interdimensionales, dándose el caso de que mientras que ellos pueden estar pasando una hambruna por falta de alimentos, en la torre de al lado estén viviendo una vida de lujo, lo que dará lugar a invasiones de castillos y locuras brutales por envidia y por necesidad en muchas ocasiones, que de hecho dentro de la historia que se nos está planteando pues funcionan con toda la lógica del mundo, ¿no? Lo vemos muy natural.
Y es que esta es una de las grandes virtudes de Shintaro Kago, que es su capacidad para desarrollar una historia tan surreal, pero al mismo tiempo también atada por las normas que impone desde un inicio, ¿no? Ya os digo que a pesar de todos los giros tan locos que da la historia, uno siempre la termina viendo como con sentido, ¿no? O al menos un sentido interno que parece que funciona pues como un reloj. Y así iremos viviendo todo un alzamiento en el que el autor pues, aprovechará para tratar temas como la lucha de clases, la fácil manipulación del ser humano, combinados con locuras como cruces de realidades, mutaciones causadas por intentar pues, pasar de un palacio a otro, etcétera, etcétera. A mí sinceramente me iba volando la cabeza página a página y sorprendiendo continuamente. Y eso que yo ya conozco bien a este autor y sus recursos, pero en sus mangas siempre consigue llevarte por camino inesperado y aquí lo vuelve a hacer. Lo que sí es cierto es que la mente de Shintaro Kago sigue funcionando a la velocidad de una locomotora y no hay tomo que pueda hacer justicia a todo lo que quiere contar en cada una de sus historias, más aún cuando son largas como esta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la narrativa es muy rápida, con escenas y giros que se suceden uno detrás de otro, asaltos o batallas que se resuelven en apenas un par de páginas y avance en el argumento que no dan un respiro. Esto es bueno en el sentido de que no hay forma de soltar el tomo porque te engancha, pero el regusto final es el habitual en sus mangas, que todo está como demasiado condensado, ¿no? Contado muy apresuradamente, lo que no quiere decir, ojo, que esté mal contado, ¿eh? Pero aún así yo creo que es sello del autor, es algo que tenemos que aceptar en Shintaro Kago. Él no se va a detener más de la cuenta en ninguna obra, de hecho apenas tiene obras que superen un tomo de duración, ¿no? Así que lo que él quiere contar lo vomita con toda la fuerza del mundo, te lo suelta ahí a toda velocidad y lo tenemos que degustar así. Bueno, y el eroguro, ¿dónde está aquí, no? ¿Dónde está este tema que asusta a tanta gente? Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que el término eroguro hace referencia a un movimiento artístico japonés que nació con la intención de luchar contra los temas tabúes del país, que son muchos. Obviamente con el tiempo, pues esta palabra ha ido muy ligada a lo que son temas sexuales, agores, asuntos grotescos, etcétera, etcétera. En el Palacio Infinito, pues vamos a ver un poquito de todo esto en momentos determinados, pero lo logra introducir de forma bastante bien traída. Por ejemplo, la parte sexual, pues llega cuando visitan la planta de las prostitutas, por ejemplo, y tiene una función importante dentro del argumento, aunque obviamente, pues bueno, nuestro amigo Shintaro Kago se encarga de que el asunto tenga un toque bizarro como le corresponde. Lo que sí es cierto es que lo que muchos pueden entender como eroguro tiene mayor presencia en la segunda historia, ¿vale? La más breve, en la que las protagonistas son 12 preciosas princesas que deberán utilizar su cuerpo de forma que no podéis imaginar para lograr la paz en su palacio. Desde luego me pareció un giro sorprendente al concepto de Femme Fatale, esta segunda historia, donde las chicas pues logran su objetivo mediante el uso de su propio físico, pero ya digo, de una forma particular. El que lo lea ya verá de qué hablo y yo creo que aquí, en esta última parte del tomo, es donde sí vemos un poco más el eroguro clásico, ¿no? Que mucha gente es el que tiene en la cabeza. En lo que respecta al dibujo, pues poco puedo decir que no sepamos ya todo. Shintaro Kago cuenta con un dibujazo realmente bueno, de línea clara, muy detallado, tanto para lo bueno como para lo malo. Si sois estómagos sensibles, pues seguramente os eche para atrás la escena de más alto voltaje, ya que veremos amputaciones, explosiones corporales, torturas, etcétera, etcétera, y todas dibujadas maravillosa y meticulosamente. Eso sí, aquí tengo que destacar las impresionantes viñetas y páginas dedicadas a los palacios en sí, ¿no? Palacios serpenteantes en muchas ocasiones, donde el autor se ha metido un trabajazo enorme para representarlos con todo detalle. Los vemos retorcerse sobre sí mismos, girar, multiplicarse, dividirse, una auténtica pasada visual. Y finalmente destacar también el uso que hace de la composición de páginas en distintos momentos de la obra, donde divide las viñetas en columnas, mostrándonos en cada una de ellas una misma escena vista desde diferentes realidades. Esto le da pie a juguetear no solo con lo que se nos cuenta, sino también cómo nos lo cuenta, generando algunos momentos, sobre todo en la recta final de la primera historia, en la que el propio cómic parece ser absorbido por el multiverso de los palacios y el lector con él. La verdad que esa parte me pareció espectacular. Y nada, cierro ya la reseña metiendo este Palacio Infinito entre mi obra favorita de Shintaro Kago, un viaje absolutamente único donde la historia, el surrealismo y lo grotesco se dan la mano. Como siempre digo de este autor, no es una obra que pueda recomendarla a todo el mundo, porque sigue teniendo escenas que no todos van a recibirlas bien por la explícita o lo retorcidas que pueden llegar a ser, pero se lleva bien este tipo de temas y te gustan los cómics que proponen ideas nuevas, dale una oportunidad a este Palacio Infinito porque ya digo que yo lo pondría entre lo más top de su autor.
Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si le echáis un ojo a este manga, pues contadnos qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, si os ha encajado. Me da mucha curiosidad porque sé que es un autor complicado, ¿no? Tiene mucha calidad, pero por los temas que toca a veces es verdad que echa para atrás mucha gente. Así que nada, sea cual sea vuestra opinión, ya sabéis que estaré encantado de leerlos por ahí en comentarios y comentarlos con vosotros. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.